Bendiciones con todos. Tema 144 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Estamos aprendiendo mucho, ¿no es cierto? Cosas valiosas para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a hablar con el tema el pecado y la deshonra de Judá. Y vamos a leer Génesis capítulo 38, versículos del 1 al 30, que dice lo siguiente. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesit cuando lo dio a luz. Después tomó Judá mujer para su hijo primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y yo creo que años, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnán, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjeme ahora llegarte a ti, pues no sabía que era su nuera. Y dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego él se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he encontrado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado.
y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó atado a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Qué tremenda historia, ¿no? Mire, 12 hijos de Jacob y Judá se aparta de los hermanos. ¿Por qué se habrá apartado? Vamos a ver. Y mire las consecuencias de lo que le vino a su vida por salirse del seno de la familia. Judá. La Biblia hace referencia a la historia de Judá porque hubo un tiempo en que él se apartó de sus hermanos. ¿A qué se debió esta separación? La Biblia no hace referencia explícita a la razón de su partida. Sin embargo, puede ser que esa decisión haya tenido que ver con lo que sucedió con José, ¿se acuerdan? Ya que se menciona como un paréntesis entre la venta de José y la vida de José en Egipto. Judá fue quien propuso la venta de José como esclavo. ¿Se acuerdan la historia? Y es probable que se sienta culpable. Él vio el dolor que eso le causó a su padre y tal vez no pudo seguir viéndolo sufrir. Por eso se fue, a lo mejor. La familia de Jacob se vio gravemente afectada por lo que había sucedido. Ahora faltaban 2 hermanos en la familia, José y Judá. Ellos no eran cualquier hijo. Más tarde veremos que ellos 2 están destinados a ser líderes de la familia. Ellos serán los líderes de la casa de Israel, como dice 1 de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahora, hablemos de la mujer cananea. Cuando Judá se apartó de su familia, se refugió en Adulán, un pueblo al oriente de Hebrón. Allí conoció a la hija del líder y la tomó por mujer. Miren los pasos que está dando. Está casándose con una no de su parentela, con una mujer, puede decir que no es cristiana, con una carnal, por decir así. En lugar de llevar a la mujer a la casa de su padre, Judá se fue a vivir a la casa del padre de ella. Allí tuvieron 3 hijos, los cuales fueron criados al estilo de la vida del cananeo. O sea, Judá se apartó de los caminos del Señor. Cuando su hijo mayor creció, le consiguió mujer entre las jóvenes cananeas. Judá se había alejado de Jacob y probablemente de Dios, del Dios de su padre. Pero el Señor no se había olvidado de él. No. A los ojos de Dios, Judá seguía siendo parte de la familia de Israel. Por lo tanto, el Señor iba a ordenar sus pasos hasta que él regresara. Esto incluyó hacer a un lado a los hijos de Judá, los cuales no pertenecían al pueblo de Dios, ni de mentalidad ni de corazón. Sí. Podríamos preguntarnos, ¿acaso es necesario quitarle la vida a su hijo? ¿Por qué no simplemente se lo hizo a un lado? Hay muchas cosas que Dios hace que no entendemos, pero con la ventaja de la retrospectiva podemos ver las cosas con otra perspectiva. Más adelante apreciaremos la importancia que tenía guardar la descendencia de Judá. La importancia. Ahora, hablemos un poco del matrimonio por levirato. En tiempos bíblicos era muy importante tener hijos, ya que a través de ellos se mantenía vivo el nombre del Padre.
El hijo mayor de Judá, se había casado, pero no había tenido hijos. Por lo tanto, la única manera de mantener vivo su nombre era que la viuda tuviera un hijo de un pariente de su esposo. Para este efecto, había una ley en la que la Biblia se conoce como la ley del levirato. Leamos Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6 para entender lo que queremos decir. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Según la tradición, en los casos en que el hermano no acepte darle hijo al fallecido, la sociedad lo obligaba a llevar una señal de vergüenza, lo cual consistía en caminar con un pie descalzo. La familia entera cargaba con la vergüenza pública, ya que se llamaba la familia del descalzado. Todo esto se hacía por la importancia que se le daba a mantener vivo el nombre de la familia y del linaje, en especial si se trataba del hijo primogénito. Dado que el hijo primogénito de Judá murió sin tener descendencia, él decidió aplicar a su familia la ley del levirato. Cabe resaltar que Onán no se negó a tener relaciones con Tamar, sino solo se negó a darle descendencia a su hermano. Solo la usó por placer, pero no cumplió con su deber. Ante esto, Dios lo juzgó también y le quitó la vida. Ahora solo queda un hijo a Judá, pero Sela era muy joven para casarse. Tamar quedó esperando y esperando, pero el día nunca llegó, porque Judá no tenía la intención de cumplir con su palabra. Tal vez Judá llegó a creer que la culpa de la muerte de sus hijos mayores era la mujer, Tamar, pero la realidad es que la verdadera causa había sido el pecado de sus hijos. Esto es similar a cuando las personas echan la culpa de sus males a la mala suerte o a otras personas, cuando en realidad es el resultado de malas decisiones y del pecado propio. Judá había pecado y al igual que sus hijos, por ello les vino el mal, no por tener por mujer a Tamar. Veamos las acciones de Tamar. Tamar estaba siendo acusada injustamente. Además, estaba siendo condenada a quedarse viuda en espera de una redención que nunca llegaría, sin la posibilidad de casarse de nuevo. Pero ella no se quedó con los brazos cruzados, trazó un plan para tener un hijo y así ser considerada como parte de la familia de Judá. Ya conocemos lo que hizo, ¿no es cierto? Tamar encontró el momento en que Judá estaba más vulnerable. Por un lado, él estaba sin mujer, pues su esposa acababa de morir. Por otro lado, probablemente estaba embriagado, ya que venía de trasquilar las ovejas, para lo cual hacían grandes fiestas. Ahora, las prendas que le pidió como prueba del pago eran significativas. Primero, el sello, un anillo con el que se sellaba documentos, equivalente a una firma. 2, el cordón, listón o cuerda en el cual iba colgado el sello. Y 3, el báculo, era una vara de apoyo usada para los pastores, pero en algunos llevaban con sus nombres grabados. Tamar no estaba prostituyéndose para obtener paga, sino que su objetivo era quedar embarazada con alguien de la familia de su esposo. Las prendas que pidió no le iban a servir de nada a ella más que para identificar al hombre que se las dio. ¿Qué les parece esta historia? Pero la verdad salió a la luz pocos meses después. La encontraron embarazada. Es curioso cuán fácil podemos saltar a juzgar, sin considerar que uno mismo puede ser culpable de lo mismo.
Judá se precipitó a juzgar a Tamar sin saber que él era el corresponsable de todo. Tal vez nos cueste pensar que Tamar sea justa luego de lo que hizo, pero lo que Judá quiso decir es que ella era más justa que él. La falta de Tamar era menor que la de él. De esta forma, Judá por fin reaccionó, reconoció su propia falta. Allí comenzó el proceso de limpiar su vida, el cual culminaría en su encuentro con José. Entonces la Biblia narra esta historia porque era muy importante el nacimiento de estos hijos en la genealogía de la familia de Israel. Tienen salen dos hijos. Fares, abridor de brecha, y Sara, levantarse como el sol, irradiar. A primera vista, estos gemelos parecían ser como cualquier otro niño, pero al seguirles la pista, se hace evidente la importancia de su descendencia. Más adelante en la Biblia vemos que de la línea de Fares vino el rey David y luego Jesucristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Hezrón y Hezrón a Harán. Y Mateo capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De esta manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y de David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. También la historia del listón escarlata tiene un significado oculto. Esto es una imagen de los dos machos cabríos que eran elegidos para el Yom Kippur. ¿Sí? Levítico capítulo 16, versículos del 7 al 10. Un macho cabrillo era el sacrificado y el otro era enviado al desierto. Según la tradición hebrea, a este último se le ponía un lazo blanco, el cual al morir se tornaba escarlata si Dios perdonaba los pecados del pueblo. Desde entonces el Señor estaba revelando su plan de redención en la Biblia a través de figuras y sombras. Qué maravilloso que es Dios, todo bien planeado. Aunque los hombres pecamos, aunque el ser humano peca, hace lo malo, Él en el camino nos prueba, nos prueba y nos hace regresar nuevamente. Miren lo complicado de esta historia. Tal vez decepcionado por su hermano, se aparta de la familia, se casa con una mujer impía, por decirlo así, tiene 3 hijos y llega la hora de casarse y como que, mire, imagínense si hubiera tenido una descendencia pagana. Entonces Dios le comienza a quitar la vida a estos muchachos. Y es él, el mismo Judá, que tiene hijos gemelos con Tamar. Y uno de ellos es que viene de la descendencia del rey David y por ende el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprendamos que Dios nos ama. Y a pesar de los errores, de los graves errores que podamos cometer, de los pecados que podamos cometer, Dios está pendiente de nosotros. Y está viendo y moviendo, ¿sí?, todas las fichas, por decirlo así, para hacernos regresar a Él. ¿Sí? Estamos viendo toda esta cantidad de videos que estamos haciendo porque Dios quiere que los escuches y escuches esta palabra para que vuelvas a Él. ¿Sabe por qué quiere hacerte volver a Él? Porque te ama y quiere darte un lugar cerca de Él. Y eso es maravilloso. Ahora, lo primero que hay que hacer para volver a Dios es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí
derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora venga la palabra, mire estas historias, cuánta enseñanza hay en estas historias, ¿sí? Dios quiere dirigirnos por el camino derecho, y esa enseñanza la encontramos en la palabra de Dios. Por supuesto, esa palabra inspirada, esa palabra que el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Busquemos ponerla en práctica, ¿sí? Busquemos ponerla en práctica y también predicarla a otros una vez que la hemos puesto en práctica. Alabe al Señor, cántele alabanzas, converse con Él a través de la oración, y hay un espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga. Y si está lejos, ahí hay más de 1000 videos en el canal. Suscríbase a este canal y escuche la palabra de Dios. Escuche. ¿Sí? Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Esta palabra que cada día nos enseñas cosas valiosas. Nos enseñas también las imperfecciones, los errores que cometemos. Pero a pesar de eso nos muestras que nos amas y nos hace regresar al camino, a tu camino que lleva a la eternidad, Señor. Bendecimos esta palabra, tu palabra, y oramos que no vuelva vacía. Oramos que regrese con una gran cosecha para gloria de tu nombre, Señor, y para testimonio de este mundo que lo necesita, Padre Santo. Sí, Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes. Los bendecimos, que sigan escuchando esta palabra de Dios, sigan poniendo en práctica y sigan reenviando esta palabra de Dios a otros, ¿sí? Nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.